Buenas tardes, amigos oyentes y televidentes. De nuevo en esta semana para hablar en esta serie de programas que Acción Social Católica quiere dirigir siempre hacia ese objetivo de sensibilizarnos, de educarnos, de despertarnos un poco hacia esa relación entre este mundo nuestro, tan complejo, y al mismo tiempo nuestra experiencia de creyentes, de personas de fe que quieren vivir en este mundo nuestro que nos ha tocado, esa relación tan estrecha con un Dios que es un Dios Padre, que está muy preocupado por nuestra realidad. Hoy queremos hablar de un mundo que también nos preocupa mucho a nosotros, es el mundo de la medicina. Esta medicina que anda moviéndose entre distintos intereses, preocupaciones, necesidades, objetivos, y que va introduciendo unas técnicas de lo más avanzado que hay hoy en día en el mundo de la ciencia y de la tecnología. Afortunadamente tenemos muy buenos profesionales médicos. Uno de ellos lo tenemos hoy con nosotros. Tiene muchos años de experiencia en la práctica médica, en la investigación, también en la enseñanza, y puedo decir que es una persona que se ha preocupado mucho por la competencia profesional, por el cuidado de los enfermos, y que al mismo tiempo ha tratado de vivir todo ese mundo profesional suyo desde su experiencia de persona creyente. Con nosotros tenemos a Pedro Cía Gómez, una persona que, como digo, se ha dedicado durante muchos años. Estudió medicina en Zaragoza, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Y luego amplió sus estudios en universidades del mundo, del extranjero, fundamentalmente creo que en París y en Estados Unidos. Es en París sobre todo, sí. En París sobre todo. Y que vino para tratar de servir aquí a sus pacientes con todo el soporte de investigación y de enseñanza que había recibido y que incrementó continuamente a lo largo de toda su vida. Creo que tu especialidad ha sido la medicina interna, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pues Pedro, ¿quieres aclararnos qué es eso de tu especialidad de la medicina interna? La medicina interna realmente está en el núcleo de lo que es el ejercicio médico, el ir deduciendo diagnósticos a partir de signos y síntomas dentro de esa patología de órganos, vamos a decir, internos, aparato circulatorio, digestivo, respiratorio, etcétera, pero que trata de no perder en ningún momento la unidad somática, corporal y psíquica que es toda la persona, incluso la unidad que forma con sus circunstancias externas, su medio ambiente, su relación laboral, su entorno social, etcétera. Todo eso lo quiere tener en cuenta el internista. Es una especialidad que adquirió mucho auge en finales, segunda mitad sobre todo del siglo XX, y a partir de ella se van desglosando especialidades circulatorio, digestivo, respiratorio, etcétera, por la necesidad de que afortunadamente los avances eran tan importantes que había que tener médicos dedicados expresamente a cada una de estas especialidades, incluso otras superespecialidades que van surgiendo hoy. Pero ese carácter integrador es el que más define a la medicina interna. Sería entonces algo así como la medicina dedicada a lo que es la parte central de nuestro cuerpo. Sí, un poco eso, y excluyendo en aquellos tiempos de mediados del siglo XX en que el nombre fue calando más, pues excluyendo todo lo que era quirúrgico, que formaría parte de otra patología, la patología quirúrgica. Lo que pasa es que esa división, claro, enseguida con los avances médicos cruza las fronteras fácilmente. Hay mucha enfermedad que era clásicamente del internista, pero que el acceso por cateterismos, por cirugía,
no digamos por cirugía laparoscópica, pues hace que sea un terreno común. Pero bueno, esto es igual porque obliga a los profesionales a colaborar y con eso seguramente a entender mejor lo que le pasa al paciente siempre que vayan todos bien coordinados, claro. Entonces estaríamos ante una especialidad muy integradora de disciplinas distintas, muy interdisciplinar. Sí, sería algo así, ¿no? Sí, así es. Así que existe es. Entonces, exige una coordinación de especialistas distintos. Efectivamente. Y hoy tenemos una muy buena medicina. Creo que es el parecer de casi todos, ¿no? Es cierto que a veces en situaciones, no sé si crónicas, es decir, no sé si siempre, pero por lo menos en otoño e invierno la masificamos queriendo pedir una atención inmediata cuando surgen estas crisis de gripes, COVID y demás. Lo que antiguamente sería simplemente una gripe de invierno o un catarro, pues ahora ya tiene nombres concretos y específicos. Efectivamente, yo creo que nombrar dos planos en los cuales el internista gana importancia. Uno, el de los enfermos crónicos, que claro, como ya nuestra expectativa de vida aumenta tanto, pues hay también mucho enfermo crónico y enfermos crónicos de varias enfermedades. De manera que ahí el internista tiene mucho campo porque no se echa atrás por el hecho de que un diabético además sea un enfermo de corazón y aparte pues tenga un episodio digestivo agudo, etcétera. Él como está a gusto en todos los terrenos, vamos a decir así, del interior del organismo, pues adquiere ahí mucha importancia para conducir al enfermo, eso sí, darle la salida o pedir la colaboración del especialista cuando algo escape ya de la visión del internista y requiera a lo mejor una nueva visión o una técnica muy especial que le resuelva el problema. Y luego el otro plano que tocabas, pues el hecho de que todas estas situaciones epidémicas, episodios agudos, pues efectivamente con frecuencia lo hemos visto con motivo de la pandemia, están complicados y lo que antes era una gripe y se podría pasar, pues hoy estamos atentos a la neumonía siempre, vamos, hemos estado atentos, pero se han producido con más facilidad y a lo mejor asentar en una persona mayor pues ha hecho que su corazón se resienta, etcétera. Es decir, que hay esa variedad de terrenos se da con mucha frecuencia en los enfermos hoy. Y claro, por eso el internista sigue siendo muy importante como nexo de unión muchas veces. Hoy estáis también afortunadamente muy ayudados por aparatos muy sofisticados, ¿verdad? Y muy costosos, supongo. Que sí. Eso encarecerá, me imagino, los presupuestos y no será fácil conseguirlos en la medida que vosotros querríais, porque ahí la administración siempre pondrá sus pegas presupuestarias a la hora de... Pero esos aparatos que os ayudan tanto no proporcionan también un cierto distanciamiento por la masificación y por el hecho de que a veces da la impresión de que los aparatos cuentan más en el diagnóstico que vosotros mismos? Efectivamente, hoy tenemos unos medios técnicos muy buenos, muy precisos cada vez más, y esto es una ayuda innegable, una ayuda excelente. Lo que pasa es que en medio de toda esa aportación tecnológica, pues hay dos grandes obligaciones. Una, que el médico los sepa dominar e interpretar los resultados bien. La otra, el hecho de que la relación médico-enfermo, que es una relación de persona a persona y que es una relación que requiere irse fundamentando en la generación de empatía, siempre sobre las bases de la confianza y el respeto, pues eso hay que salvarlo en medio de la tecnología. Es que nos invaden muchas veces los aparatos, incluso a veces el sencillo ordenador que está en la mesa de un médico hace a veces de pared, de tabique entre el paciente que está queriéndole decir algo al médico y el médico que está pues atento a ver cómo maneja ese ordenador y escribe la respuesta anterior, etcétera. Y a veces hace gracia ver cómo un paciente pues tiene que asomar la cabeza para darle otro detalle al médico pues a través de esa pared que se ha creado en el ordenador.
Por eso estamos en un momento en que la relación médico-paciente, pues hay que saber encontrar los obstáculos y sortearlos para que esa relación se mantenga. En este ejemplo tan cotidiano del ordenador, pues cuántos compañeros han aprendido a ese ordenador, en vez de ponerlo como una pared delante del enfermo, ponerlo a un lado, que los dos vean el ordenador, que el paciente vea en la pantalla lo que el médico está apuntando, con lo cual también le da una confianza, y entonces ambos están participando en ese manejo de ese ordenador tan necesario por otra parte. Es muy bonita la imagen que nos pones, sí, de los dos, médico y paciente, mirando y, sí, hablando sobre, sí, sí, lo que se ve en la pantalla, que seguramente el paciente no entenderá, claro, pero que el médico le puede explicar, claro, y tratar luego de... Y el paciente incluso le puede preguntar esa palabra que ha apuntado ahí, estas palabras que manejamos en el léxico médico, ¿qué quiere decir? Ah, pues sí, he puesto astenia porque me ha dicho que usted se cansaba mucho, y esto lo traducimos nosotros así. Ah, pues muy bien, y se queda tan conforme. O por otra parte, el propio paciente corregirle alguna cosa, decir, no, que esto que le dije que empezó hace 3 días no es este síntoma, este empezó hace 3 meses. Ah, pues muy bien, aquello lo corrigen los dos y lo hacen los dos. Es lo que se llamaría hoy la democratización de la medicina, o como también se dice, es el sentido de reconocer que el paciente no es solamente alguien pasivo, sino que también forma parte del diálogo, sí, incluso sí, sí, de la opinión, sí, sí, y de la búsqueda. Hoy se resalta mucho este valor de la autonomía del paciente. Siempre en la bioética pues se ha hablado de los principios de la beneficencia, hacer todo el bien posible, de la no maleficencia, de evitar el mal o en lo posible los efectos no deseables de los tratamientos, el principio de la justicia, pero irrumpió en el siglo XX el principio de la autonomía del paciente. Hemos tenido durante siglos una relación paternalista, que no voy a decir que fuera mala, cada época tiene sus peculiaridades, pero veíamos todos muy natural que el médico era el que dictaba los tratamientos y el paciente a cumplirlos. No había que corregir al médico ni que enmendarle la plana en nada en absoluto. Te fiabas del médico, bueno, pues eso era bueno en principio, pero había un exceso de autoridad moral, autoridad basada en su saber del médico. Y hoy se establece una relación distinta, considerando la autonomía del paciente. Para eso hace falta una cosa, claro, el médico sigue siendo el que sabe medicina, porque el que es abogado del Estado o albañil u otra profesión, pues no tiene por qué saberlo. Pero el médico tiene en este momento pues mucha obligación de informar con claridad, informar además asegurándose de que ese paciente, ya digo, abogado del Estado o agricultor o lo que sea, está comprendiendo los mensajes que le dice, para que entonces el paciente pueda tomar sus decisiones. Estas decisiones no diré yo que tengamos que pasar a una situación radicalmente opuesta a aquella relación paternalista de antes, sino que muchas veces, a todos nos ha pasado cuando hemos estado enfermos, nos hemos apoyado en que me aconsejas tú, médico, dentro de estas opciones que me das y que a lo mejor me has explicado, las comprendo claramente, pero aún así quiero recabar tu opinión personal, tú que me conoces. Entonces, esa toma de decisiones conjuntas creo yo que es la más saludable, habiéndole dado autonomía al paciente. Eso es importante. Yo recuerdo una visita médica en aquellos tiempos de la relación paternalista, no ya del médico, sino relación paternalista de la sociedad. Nos vino a la consulta una paciente de unos 30 años, soltera, y venía acompañada de su madre. Y a todo lo que le preguntábamos a la paciente, pues le duele la cabeza, la madre se adelantaba a contestar. La enferma era la mujer de los 30 años. Y la madre enseguida, no, a esta chica
la cabeza le duele mucho, yo creo que es que le da muchas vueltas. Bueno, pues le preguntábamos a ella otra cosa, ¿y tiene apetito? Y la madre enseguida, no me come nada. Y bueno, en total que ya hubo un momento en que le tuvimos que decir, deje usted que conteste la paciente, que es el enfermo el que sabe de verdad lo que le pasa. Pero la madre una vez más se adelantó y dice, no, que mi chica es muy ignorante, su madre es la que sabe lo que le pasa a su hija. Y pensemos que no había remedio y que no había más remedio ya que hacer una historia clínica en relación con informaciones de la madre y no de la paciente. Pues no hubo más remedio. Eso ya se da cada vez menos. Ya es el paciente el que protagoniza cada vez más las consultas y otros actos médicos. Ahí ha salido el consentimiento informado, por ejemplo, como un resultado de este tipo de relación nueva. Hay que firmar consentimiento con el paciente bien instruido y que él consienta si se le hace un cateterismo, si se le opera, etc. Introduces también un ámbito nuevo que has llamado bioética. Y dentro de la bioética, además de este principio de autonomía o de democratización en la relación médico-paciente, o de consentimiento informado, como dices también, has nombrado el principio de justicia. Con estos aparatos tan sofisticados, tan costosos, con esta masificación, a veces el aparato no da de sí para todo el mundo. Y hay que reservar para... ¿Qué criterios podéis utilizar cuando os veis en situaciones en que varios pacientes necesitarían y sin embargo no podéis asegurarles que a todos el aparato pueda hacerles un diagnóstico? Este es un tema muy difícil de llevarlo a la práctica, efectivamente. Sí que tenemos que tener claro los conceptos, pues se han manejado criterios de decir, pues este paciente, por lo que vemos y lo que hemos tenido de exploración analítica, etcétera, sabemos que no se va a poder, que no va a poder salir adelante, etcétera. Pues hay unos criterios que te llevan a que haya unas preferencias de tratamiento en unos o en otros. La verdad es que cada vez ocurre menos. Yo me he encontrado en situaciones en la UCI, pues a veces un poco difíciles, pero que recuerde siempre se han podido resolver. El número de aparatos volumétricos, es decir, respiradores, pues es limitado y podría darse que hubiera muchos pacientes que lo necesitasen a la vez. La verdad es que cada vez más los medios que tenemos y tratamientos, etcétera, nos permiten pues hacer un poco de preferencia de escala en esas situaciones de apuro y que al final acabe llegando a todas las técnicas. Es verdad que en las grandes emergencias, que de esto nos van enseñando mucho médicos militares, bomberos, etcétera, pues se plantean ahí con más crudeza las situaciones. Pero es un problema difícil. Es un problema difícil en la práctica, como lo es esos otros casos en los que a veces se da en el hospital a un paciente la orden de no reanimar. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya estaba terminando por una situación avanzada de cáncer con metástasis, quizá metástasis cerebrales, pero claro, cuando alguien de guardia te lo baja a la UCI corriendo, pues a lo mejor intubas enseguida y había la orden de no reanimar, pero tú no la sabías todavía. Se plantean cuestiones a veces difíciles en la práctica. Pero yo diría que casi siempre, o yo diría siempre, hay una solución adecuada, empleando esos criterios de justicia. Sí, nos vas llevando también, en tu conversación aparecen de nuevo problemas nuevos. Has hablado de cómo ya el promedio de vida se alarga mucho, bastante. Se alarga quizá más en la cantidad de años que en la calidad de vida, posiblemente. Y que en las situaciones finales, pues claro, a todos nos gusta vivir. Pero ¿no crees tú que también a veces en los médicos puede contagiarse ese empeño por tratar de mantener con vida a personas que ya no tienen un futuro claro por delante? Bien, este es otro tema interesante, porque este sí se plantea
cada vez más. El tema que nos lleva al consejo de la limitación del esfuerzo terapéutico. Hay situaciones que pueden ser muy graves, que pueden ser terminales cuando ya se sabe que no hay solución, y que a lo mejor el empeño de uno podría ser, como dices muy bien, mantener con vida a toda costa. No es esto siempre obligatorio. Se puede mantener esa vida y tratar con medios analgésicos, etcétera, potentes, que los hay hoy, muy eficaces y muy buenos para dar una calidad de vida incluso a esos últimos días. En esto un precursor fue precisamente Pío XII. Pío XII, que yo sepa, en todo lo que he leído de bioética, etcétera, pues fue, si no de los primeros, yo diría el primero en plantear la limitación del esfuerzo terapéutico. Él mismo aconsejó que no había que usar todos los aparatos y todos los medios que podemos usar, no había que hacerlo siempre, sino solo cuando viéramos efectivamente una conveniencia, una oportunidad en todo aquello. Porque le preguntaron en el año, creo que fue el 53, Congreso Italiano de Anestesiología, si todo el aparataje de que entonces disponían los anestesistas, pues había que aplicar los respiradores, etcétera. Él dijo que no, que había que aplicar según pues las perspectivas de cada paciente, efectivamente. De manera que la limitación del esfuerzo terapéutico entra en las normas de la buena praxis de la medicina. Una prolongación a ultranza de una vida, a lo mejor durante unos días o semanas, puede no ser conveniente, y en cambio sí el mejorar y aliviar a esos pacientes se convierte en una obligación. ¿Y tenemos los cuidados paliativos desarrollados suficientemente para atender a ese gran número de personas que, ancianas ya, se encuentran en situación terminal y que es preferible, como dices tú, ayudarles a vivir bien esos últimos días que empeñarse en mantenerlos a toda costa? ¿Los cuidados paliativos están preparados para responder a esto? De cuidados paliativos tenemos una situación de necesidad importante en España. Tenemos unas unidades muy buenas, y yo particularmente y por contacto directo conozco las de Aragón y puedo hablar, muy buenos profesionales, dentro de que son equipos multidisciplinares de médicos, enfermeras, psicólogos, pero tenemos una proporción muy escasa para las atenciones, de manera que todas las encuestas últimas coinciden en que reciben cuidados paliativos especializados aproximadamente el 50% de las personas en las que está indicado. Es que la mitad de los que necesitan paliativos no tienen acceso a ellos. Hay unos cuidados paliativos que no están cubiertos todavía, pues véase el medio rural, véase determinadas enfermedades, circunstancias de vida, etcétera, y este es una llamada de atención importante que se hace con frecuencia desde todos los foros médicos. Los cuidados paliativos no están desarrollados. Así como la ley de eutanasia ha llevado mucha prisa en establecerse, los cuidados paliativos no están implementados como se debería en España. Y es que hay efectivamente, muchos pacientes que están viviendo, pues quizá, unas últimas semanas o meses de su vida con una enfermedad terminal que requiere mucha ayuda farmacológica, pero también psicológica, también en el entorno social y en el entorno familiar, y que no disponen de ello suficientemente. Eso es una gran deficiencia nuestra, ya digo, en cuanto a proporción, en cuanto a cantidad, no en cuanto a calidad, que estamos muy bien. Yo creo que eso que decías al principio es una realidad. Está la sanidad española en muy buen nivel y los cuidados paliativos particularmente también, pero estamos con una escasez que requiere reformas en profundidad, sí. Claro, van saliendo ya, nos vamos acercando a temas que hay que nombrarlos con cuidado, ¿no? Porque los costes, la preparación del personal, la cercanía y la proximidad tan frecuente de la muerte,
está el ambiente sanitario, y al hablar de ambiente me refiero no solo a las personas, sino también a la estructura sanitaria. ¿Está preparada para tratar con sensibilidad y con cariño esos momentos finales? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, como decías, el tema de la estructura y de la economía es muy serio también. Yo comprendo que la acción sanitaria, la investigación, todo eso es muy caro. Todo eso conlleva... Pero es que hay que dedicarle más atención. En eso estamos convencidos. De sensibilidad, pues estoy convencido de que sí. Yo la verdad es que he pasado parte de mi vida profesional en la unidad de cuidados intensivos, donde ahí pues todo el aparataje y todo eso es muy predominante, es muy importante, y sin embargo yo creo que a ninguno de nosotros, médicos y enfermeras, teníamos una pérdida ni de 1 miligramo de sensibilidad con cada paciente que estaba allí, con la posibilidad de que entrase un familiar cuando él lo pedía, con la posibilidad de estar nosotros con él cuando los aparatos pueden dar lo que pueden dar y nada más, y sin embargo necesita algo más esta persona, o incluso la de llamar pues amigos o un director espiritual que lo pida al paciente, que en eso muchas veces las familias están muy remisas, piensan que el paciente va a tener miedo ante la muerte si llamamos al capellán del hospital. El capellán del hospital generalmente tiene ya su estrategia y su técnica para tener unos contactos muy normales con los enfermos, y no he visto que nadie se asuste de haber tenido contacto con el capellán en unas situaciones difíciles, por lo menos de los que han sobrevivido. Los que no han sobrevivido no sé noticias de ellos. Han sobrevivido de enfermos, me refiero, no de capellanes. Tenemos también la sensación de que los hospitales están masificados a veces, pues estas cuestiones humanas las tienen un poco, digamos, ladeadas. Ya. No digo que olvidadas, pero un poco ladeadas. Que a veces descargan sobre las familias lo que es el cuidado de los últimos días, ¿no? Y claro, si la vida se alarga, si nuestro promedio de vida va prolongándose tanto como lo hace, pues nos encontramos con que la sociedad española, entre familiares y cuidadores externos a la familia, necesita muchísimos miles de personas. El tema de los cuidadores me parece que es muy importante en la medicina de hoy y del futuro, porque afortunadamente la prolongación de la expectativa de vida pues hace que haya muchas personas dependientes por la edad, por las enfermedades crónicas que han ido adquiriendo, por el grado de dependencia que se ha ido estableciendo. Pero claro, el cuidador es muchas veces otra persona que probablemente tiene sus enfermedades también, porque con frecuencia ya sabemos que en todas las estadísticas casi el 80% son mujeres, pues es la esposa o es la hija del que está enfermo, y esta persona pues tiene que estar ahí mañana, tarde y noche. Por muy bien atendido profesionalmente que esté el enfermo, hay las horas del día en que tiene que estar cuidado por ese cuidador no profesional, familiar. Y el CIS calculaba que hoy en España hay 638.000 cuidadores familiares y 920.000 cuidadores que van a otros domicilios, bien sea gratuitamente, bien por remuneración, y por lo tanto ahí hay un movimiento importante hoy día, porque son un apoyo necesario para el enfermo en todos los sentidos, para su tratamiento, para su cuidado, apoyo psicológico también, en el sentido de que son personas de la familia y con una confianza que no han de tener ya en ninguna otra persona. Es decir, que ahí hay una nueva clase no profesional, pero cuidadora, necesaria, que requeriría el apoyo de todos, ya no solo de los gobiernos que les apoyaran pues económicamente o en sus planes de vida, sino incluso de toda la red social y familiar. El cuidador tiene que verse primero
como persona de importancia. Al cuidador lo hemos tenido muchas veces tradicionalmente, pues no sé, como una mesa o una silla que estaba ahí, que se suponía que tenía fortaleza infinita, que estaría día y noche para todas las necesidades del paciente y no necesitaba nada más, cuando en realidad el cuidador es una persona también y también tiene necesidades, y ya digo, por las circunstancias de edad, pues necesidades a veces importantes. Hace falta que le demos importancia al cuidador. Sus observaciones son interesantes para el curso evolutivo de la enfermedad. Pasa un poco como esa atención que los pediatras dedican a las observaciones que han hecho las madres de los niños. Los conocen tan bien que una pequeña anomalía, una pequeña alteración observada por la madre tiene su importancia para el diagnóstico. Pues también lo del cuidador. Que el cuidador requiere que lo integremos dentro del equipo, le expliquemos algo sobre la enfermedad y sobre todo le expliquemos los porqués de los cuidados, que no esté automáticamente sabiendo que hay que ponerle una almohada debajo del brazo, etcétera, sino por qué es que esa almohada debajo del brazo a lo mejor está favoreciendo una circulación de retorno de la mano y del antebrazo, que es muy importante en ese momento. Bueno, pues todas esas explicaciones hay que dárselas y luego proporcionarle al cuidador su régimen de descansos también. El cuidador, por mucho cariño que eche a la otra persona, pues se agota física y psíquicamente, y tenemos que procurarle también el que tenga asegurados sus momentos de desconexión y de descanso. De manera que ahí hay un tema político, pero también de todos nosotros, de toda la sociedad, de todos los que rodeamos al enfermo. Estamos viendo situaciones nuevas en la medicina. Sabemos de cómo nuestra cultura, nuestra sociedad está avanzando mucho en la ciencia, que ayuda mucho a la medicina, en técnicas. La tecnología está haciendo unos logros maravillosos para el diagnóstico, para el cuidado, para las terapias. Y en este mundo tan abierto, digamos, a la tecnología, la medicina está abierta. La medicina del futuro será una medicina muy distinta a la actual. Yo creo que estamos en un momento interesantísimo, sí, van a cambiar muchas cosas afortunadamente. Yo creo que esa apertura de la medicina es algo que va consustancialmente con la profesión, porque en estos conceptos de lo que es ciencia y lo que es técnica, pues ya sabemos que la ciencia es un conocimiento, pero metodológico, de la naturaleza, basado en la observación, basado en la experimentación, avalado por la comunidad científica y que se expresa en leyes y teorías en un lenguaje unívoco, público, preferentemente matemático. Ese es el no va más de la ciencia, es cuando la podemos expresar matemáticamente. Este concepto que da ahora es la definición que da Simon de lo que es ciencia. Pero luego viene la técnica que es aplicación de método científico, no de cualquier método, no de métodos mágicos o supersticiones, de método científico, a las necesidades prácticas del individuo o de la sociedad. Esto dice el profesor Udías a la hora de definir la técnica. Bueno, pues ciencia aplicada o técnica es lo que ya los griegos del siglo IV a.C., los médicos griegos, pues era el papel que le encomendaban a la medicina. Una tecné, una técnica o arte. Estas palabras, bueno, el presentador sabe mucho más que yo de filología griega, pero es lo que hemos aprendido nosotros. Bueno, pues ese arte es importante. ¿Por qué? Porque la medicina está habituada a recoger de otras ciencias. No tiene que tener ningún complejo la medicina nada de decir, bueno, pues es que los rayos estos lo han proporcionado los físicos. Ya lo sé, y encantado de recibir a los físicos. Y hoy mismo el tema del gemelo digital, esa imitación tan perfecta que se hace de estructura y de función del órgano, también lo están, más que los físicos, yo diría, pues sí, físicos e ingenieros nos están proporcionando ahí un medio para aprender nosotros y para experimentar tratamientos novísimo. Tanto que
la Agencia Americana del Medicamento, ya no da como obligatorio la experimentación animal antes de probar un fármaco. Confía tanto en el gemelo digital que una experimentación computacional le basta. Que luego resulta que de la biología tenemos que aprender lo que es el genoma humano ya secuenciado, caracterizado completamente desde el 2006, estupendo, que eso nos va a ayudar en una medicina de predicción y de prevención mucho más ajustada. Bueno, quiero decir que medicina es ciencia aplicada, fundamentalmente, como lo es la ingeniería. Hoy podríamos decir que ciencias de verdad pues son, por ejemplo, la física y la química, pero medicina, o pongo el ejemplo también de ingeniería, son ciencias aplicadas. Nuestra misión es de servicio aplicando método científico. Digo método científico porque históricamente la medicina ha tenido de todo, pues ha habido ejercicios mágicos, supersticiones, hierbas que no se sabe si son buenas o no hacen nada, etcétera, pero cuando no había otros remedios, pues se echaba mano de todo eso. A partir del siglo XIX la medicina ya opta por el camino de que el apoyo es la ciencia. De manera que ya cuando vienen los grandes descubrimientos bacteriológicos con Koch, con la tuberculosis, con el cólera, cuando viene la teoría de Virchow también celular, o el impulso de la medicina experimental con Claude Bernard en el siglo XIX, se está enfocando un camino científico del cual ya la medicina no se apeará. El siglo XX, por ejemplo, es donde hunden sus raíces todas estas maravillas que hoy nos deslumbran, como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya pensó en ella Hinton en los años 50 y tantos, 60, porque quería imitar los mecanismos del cerebro para hacer una inteligencia artificial, algo que los científicos no tomaron en serio entonces, ni mucho menos. Les parecía que aquello podía ser una fantasía. Es que el genoma humano, cuando se acaba de completar, es por el año 2000, 2001, completo es el 2006, pero arrancando ya de un proyecto de genoma humano que empieza en 1990. Y Watson y Crick describen ya la estructura helicoidal del genoma pues en el año 57, de manera que el siglo XX es ya plenamente científico. Lo que pasa es que el siglo XXI viene con un desarrollo de técnicas, es decir, de ciencia aplicada tan impresionante que estamos todos un poco deslumbrados, efectivamente, y con razón, pero basados en unas raíces científicas del siglo XX. Bueno, todo esto viene a querer decir, la medicina está dispuesta siempre a beneficiarse de todo eso. Que inventan los rayos, adelante. Que se inventa el TAC, adelante. Que se inventa otro artefacto, adelante, siempre que sea para el bien del enfermo. Has hablado de un ingenio nuevo que llama la atención. Hablas del gemelo digital. ¿Qué es eso? Bueno, un gemelo es una representación virtual de algo que es real. Nos habló de ello hace pocos meses en la academia el profesor Valero Mateo, el que dirige el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, que es un aragonés. Y fue una conferencia, a mí me impresionó mucho y a todos, en realidad, porque ya nos explicó cómo habían conseguido dentro de su equipo y dentro de muchas actividades diversas que tienen, un gemelo digital del corazón. De manera que han podido reproducir todos los aspectos funcionales del corazón, la actividad eléctrica del corazón, ese pequeño chispazo que nos hace que tengamos un latido y otro, 60, 70 o 80 por minuto, la función contráctil del corazón, que es para lo que sirve el corazón, para bombear la sangre a todos nuestros órganos. Han reproducido también el movimiento del flujo sanguíneo, es decir, de la sangre dentro de las cavidades, es decir, han hecho una reproducción desde modelos matemáticos perfecta. Esos son los gemelos digitales. Claro, Valero nos decía, él es ingeniero, lo que pasa que con mucha afición también por la medicina,
pero nos decía que ese gemelo digital que copia, vamos a decir así, nuestro corazón o nuestro hígado, o algún día nuestro cerebro, que es lo más complejo del mundo, él dice que es la máquina más complicada que ha conocido, pues ese gemelo digital realmente nos sirve para mucho, porque al reproducir, como digo, en el caso del corazón, por ejemplo, la contracción del corazón, pues también puede reproducir la forma en que se contrae un corazón enfermo. Y se puede reproducir en él cómo actúan medicamentos, cómo actúan ciertas modificaciones ambientales, etcétera, y eso que es gemelo digital, se puede esas conclusiones trasladar al corazón de la persona. Claro, ha sido un paso importantísimo, como todas estas situaciones, o todos estos avances, a lo mejor es fácil de explicar someramente, pero lleva muchos años de investigación, lleva muchos presupuestos, etcétera, pero ahí tenemos un camino, creo yo, importantísimo. Pedro, una cosa me ha llamado la atención en este agradable rato que hemos estado pasando, además de tu sabiduría y de tu experiencia, me ha llamado mucho la atención tu sensibilidad por el paciente. Y me ha llamado mucho la atención ese conocimiento que tú tienes del área de la bioética. Eso me lleva a otra pregunta, con la que ponemos final, si quieres, a nuestro agradable rato pasado aquí. ¿Influye la fe en el ejercicio de la medicina? Hombre, yo diría que sí. Desde luego, para el que tenga fe o los que tengamos fe, bueno, la fe, claro, hay quien tiene mucha, quien tiene poca, pero es una ayuda y un impulso importantísimo. No sabemos hasta qué punto, porque yo me he encontrado con tantas situaciones terminales de enfermos, tanto en medicina interna como en la UCI, que ha habido el típico enfermo que ya nos ha dicho a lo mejor la familia, no hace falta que llamen al cura porque él nunca ha practicado, nunca ha ido a misa, él estas cosas no. Y te llevas la sorpresa de que el enfermo a lo mejor con cierto recato, te ha comunicado que quiere que venga el cura en esos momentos, cuando no lo ha visto desde hace años. Bueno, pues ahí se presenta el capellán y entablan su conversación, primero más superficial y luego más profunda, y ya digo que estas entrevistas suelen ser muy, muy importantes. Yo he conocido el caso de uno de esos pacientes agnósticos, un hombre que no tenía estudio, no tenía carrera, pero tenía una gran sensibilidad, era muy aficionado a leer y nos conocíamos ya de hacía un tiempo. Lo tuve de enfermo, pues con una enfermedad terminal, un cáncer ya con metástasis, en fin. Y él me razonaba un día dice, hombre, ahora, claro, lo bueno para mí sería, pues me confieso, y aunque en toda la vida no he practicado ni nada, pero como estoy consciente y veo el final, porque él había querido que le habláramos todo lo claro que pudiéramos y que fuera conveniente para él. Y dice, claro, pero no me quiero confesar así, haciendo chantaje. O sea que, dice, él ya me conocía a mí también, dice, claro, ¿a usted le gustaría que me confesara? Digo, sí, pero me convence usted también en su argumento, que lo que no quiere es confesarse en falso para ver si engaña, y dice, ahora entro en gracia de Dios, ahora que me voy. Pero bueno, pasados los días y después de unos cuantos días de estancia en el hospital, pues un día me dijo, dice, le voy a dar un alegrón, dice, me he confesado, dice, pero lo he hecho convencido. O sea, esté usted tranquilo, que he hecho lo que seguramente sé que a usted le gustaría, pero que lo he hecho convencido en esta ocasión. Ya lo he pensado y lo he reflexionado, digo, pero muy bien. Como me pasó con otro compañero una vez, pues un compañero de esos muy inteligente, con el cual hemos tenido muchas conversaciones. Era un hombre tan inteligente que sus críticas a la Iglesia eran mordaces y difíciles de rebatir. Es de eso de que has hablado con él y la respuesta se te ocurre cuando estás ya en el semáforo siguiente, porque él era más inteligente que yo y más hábil. Y por supuesto agnóstico empedernido. Pero también en la ocasión en que asistía yo en su última enfermedad también, y les dije a las enfermeras, digo, avisen al capellán, aunque este hombre no es creyente, pero que pase por aquí, pues, por si. Dice, no, ya lo ha llamado él y se ha confesado. O sea que
Por eso digo que la fe, de acuerdo, algunos pensamos que tenemos fe o algo de fe, pero ¿cuánta fe tienen esos que no parece que están practicando? Pues la fe efectivamente ayuda mucho. Pero lo que sí es importante, desde luego, con fe o sin ella, es que con el paciente persona hay que establecer una relación personal, hay que establecer una relación basada en la confianza y basada en el respeto, como dice el código deontológico de medicina. Y esa relación es precisamente el cauce por el cual se aplica todos los conocimientos científicos. Ahí está un poco el arte del médico, ahí está la tecné, el arte. Decían los médicos de entonces, del siglo IV, que quien tiene filantropía, es decir, amor a la humanidad, acaba teniendo también filotecnia, amor por la técnica, por el arte, por la manera de hacer. Se comprende, claro, porque si a ti realmente te compadece el enfermo, pues sí que estudias las maneras de ayudarle y sí que te pasas muchas noches mirando el libro y mirando a ver qué puedo hacer más o en qué me estoy equivocando, que las cosas no van bien. Pues filantropía lleva a filotecnia. Y eso el propio Osler, un gran internista norteamericano del siglo XIX, decía: esto es lo que encierra la base de la ética moderna, el amor a la humanidad, filantropía, y el amor a la técnica, filotecnia. O sea, la fe como elemento motivador, sí, de una sensibilidad y al mismo tiempo de una confianza y de una esperanza, que sí, en los momentos finales también es muy, muy importante. Muy importante, y además no hay que presuponer, porque ya digo, estos ejemplos que yo pongo y que me han impresionado han sido de gente no practicante, alejados de la vida de la Iglesia y de la vida de piedad totalmente, pero que han reclamado en esos momentos. Por lo tanto, no hay que presuponer que yo, cuando esté muy malo, voy a pensar lo mismo que esta tarde. Pues Pedro, catedrático de Medicina Interna, académico de la Academia de Medicina, Zaragoza, padre de familia, pues muchas gracias y que sigas en esta actitud de sensibilidad y de investigación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias aquí a vosotros. Y gracias a todos los oyentes y televidentes que nos contempléis, nos seguís y os animáis también a que estemos aquí para vosotros en este ejercicio de puente entre religiosidad, fe y cultura. Muchas gracias.